Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo. A partir de las 2 de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. Esto es Chiapas a diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Gracias, muy buenas tardes por acompañarnos este día, jueves 6 de marzo del 2014. Muchas gracias a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, director de este programa de análisis político e informativo, y desde la cabina de el radio Diario de Chiapas. Queremos agradecer a aquellos que nos ven por nuestra página www.diariodechiapas.com y los que nos escuchan a través de las estaciones que nos hacen el gran favor de retransmitirnos, allá la más galletuda de Armando Rivera, la nueva y única de Palenque de Ángel Cañas, Radio Estéreo de Pijiapan de Armando Montes y la Yajalonteca. Muchas gracias a todos. Y las noticias que el día de hoy circulan en las redes nacionales. El discurso con el que Colosio despertó al PRI. Hace 20 años, con el sol sobre su rostro, dice, traje oscuro, una corbata de rombos y la convicción de que sus palabras eran las correctas, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, les hablaba a sus correligionarios frente al Monumento a la Revolución. Celebraban los 65 años de la fundación del PRI. Era el discurso más importante de su campaña por la presidencia de la República. En otra nota, trabajadores de oceanografía mantendrán su empleo, dice Videgaray. En otra nota también que analizaremos, en Tabasco desviaron 29 millones de pesos en campañas, debieron aplicarse a la pobreza. Bueno, pues acompañado de doña Gloria D'Amico. Doña Gloria, buenas tardes. ¿Cómo está, don Armando? Muy buenas tardes. Pues aquí escuchando sus comentarios que me parecen de verdad muy importantes, porque pienso que de todas estas noticias, que aunque algunas son de tantos años atrás, algunas pues de alguna forma se ligan. Fíjese usted, hoy justamente a 20 años también de un levantamiento del ZLN y también del infortunado asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, en el que pues caray se firmó su muerte con aquel: yo veo a un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Y es una de las situaciones que continúan infortunadamente, aunque con el nuevo gobierno estas seguramente están siendo y serán restauradas de alguna forma. Pero fíjese, como le comentaba yo en ese momento, con relación a que algunas de las noticias se coinciden de alguna forma, comentaré también que murió Luis Villoro. Y Luis Villoro justamente fue el autor de los grandes momentos del indigenismo en México y murió ayer a los 91 años. Luis Villoro, en el año 2009, recibió un reconocimiento que se llamó el reconocimiento en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia que hiciera justo el ZLN. Luis Villoro fue un gran filósofo, fue un hombre que decía que le hubiera gustado tener una patria chica, pero
Tenía muchas, porque él de alguna forma estuvo en varios países hasta que, huyendo pues de la Guerra Civil Española, con sus padres vino a México y aquí residió hasta ayer, que tuvo un desvanecimiento a la 1 de la tarde y no volvió de ese desvanecimiento. Bueno, pues su hijo Juan Villoro, que es otro filósofo, se queda justo también para continuar de alguna manera los caminos de su padre. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes, don Armando. Saludarlo, qué bueno que llegó a tiempo, ya lo estamos gracias. Pues viene de la Perlita, Directo rayando el caballo, ¿no? Directo desde pues la yo Perlita. espero que venga de trabajar. Vengo desde la Perlita con mucho entusiasmo. Ayer estuvimos por ahí, por la zona de Huistán. Qué pueblo tan espléndido, dan ganas de... Doña Gloria, si usted hubiera estado el día de ayer por ahí por Huistán, se hubiera sentado a ver las flores del durazno, cómo están los árboles floreciendo. Son bellísimos, y ¿verdad? además el ambiente. Bueno, Huistán y Ochuca han tenido una triste fama de que ahí se ponen los grupos a bloquearle el paso hacia Palenque. Ajá. Sin embargo, por lo menos el día de ayer era una cosa espléndida, el ambiente. Y bueno, pues allá estuvimos trabajando un rato con un taller de negocios para fomentar el emprendedurismo y vengo muy contento porque quiero contarle una anécdota del instructor que se llama, es el ingeniero Servando Jiménez. Él es jefe del departamento del Centro de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Selva, y dentro del ejercicio que hizo para fomentar el emprendedurismo, les obsequió a cada uno de los asistentes un palillo, con una instrucción de que ese palillo lo tenían que cambiar por algo que costara más de 10 pesos. Pero eso lo iban a hacer en el receso, y entonces en el receso veía usted a los más de 40 asistentes, entre maestros, estudiantes y pues también empresarios, jóvenes empresarios, señoras empresarias de la zona. Veía usted con su palillo tratando de convencer a alguien que les diera algo a cambio. Y bueno, algunos lograron cambiar el palillo por por una pluma, en fin, ¿no? Pero una señora empresaria de ahí de Huistán intercambió el palillo con otra persona que, si usted quiere, por consideración, por lo que usted quiera, por lo que le haya contado la señora del ejercicio, pues no le dio nada en especie, pero le dijo: mire señora, le voy a recibir su palillo, pero le voy a dar 20 pesos. Y esos 20 pesos ya usted los convierte en especie. ¿Qué le parece? Dice sí la señora. Y bueno, todo el mundo regresó y al final del ejercicio empezaron a reportar lo que habían hecho, su estrategia para vender y todo eso, ¿no? Qué bonito. Pero la señora, ¿qué cree, doña Gloria? Con esos 20 pesos compró un chilacayote y compró su azúcar. Y le dijo a todos: bueno, yo cambié mi palillo pues prácticamente por este chilacayote y por esta azúcar, y con eso voy a hacer dulce para vender. Híjole, man, fue extraordinario. Y con esto demostró el instructor que todos traemos en nosotros esa vena de emprendedores y que todos los días hacemos planes de negocios. Que no las logramos ver, ¿verdad? Planes de negocios, todas las noches planeamos lo que vamos a hacer el día siguiente, en tiempo y en dinero, cuánto vamos a gastar en el transporte, en la gasolina, en los alimentos. Todos los días somos emprendedores y hacemos planes de negocios, pero tenemos un gran temor de poner algo más, de hacer algo más. Entonces, pues en eso andamos ahí con la gente del ICATEX, con la gente de FOFOES, con la gente de la Secretaría de Economía, y no sabe usted qué espléndido se siente uno trabajando. Sensacional. Sobre todo allá, ¿verdad? En esa zona. Sobre todo en los lugares donde no hay ese mensaje. O sea, el mensaje está en ciudades como Tuxtla, como Tapachula, Pichucalco, San Cristóbal, Comitán, pero en Huistán hablar de emprendedores como que suena un poquito golpeado, ¿no? Y fíjese que es bien curioso porque a pesar de lo que usted dice, de que en Tuxtla se escuchan esos mensajes,
la mayoría de las personas no lo escuchan, oyen pero no escuchan. Fíjese que en los últimos 2 días han sido días de cifras muy importantes. El día miércoles, ya como a eso de las 4 de la tarde, casi en la clandestinidad porque pocos se enteraron, vino el empresario Claudio X González, que Claudio X González es presidente de la Asociación Mexicanos Primero, a quienes se les atribuye la autoría de la reforma educativa. Y entonces vino y trajo cifras sobre el desempeño educativo en Chiapas. Y vino a decir cuánto nos cuestan el gran número de comisionados. Y vino a hablar fundamentalmente del mal gasto educativo en Chiapas. Y habló del año 2003. ¿Qué tanto estábamos logrando en Chiapas con inversiones millonarias como las que se hacen? Y cuál era la actitud sobre todo de los maestros. Ellos están muy picados en el sentido de demostrar que uno de los grandes problemas de la educación en México para ellos son los maestros. Pero yo creo que ahorita que ya están sobre la marcha, el mismo Claudio X González y los demás empresarios ya se dieron cuenta que el problema de la educación es más un problema más profundo que de cambiar maestros o de correr maestros. Es un asunto más complicado. Maestro, ¿verdad? Pero me encantaría preguntarle, sí, ¿quién es Claudio X González? Es un empresario que fue además asesor en la época, no estoy seguro de Vicente Fox o de Calderón. Vicente Fox estuvo muy pegado con, no solamente en el asunto educativo, sino en el asunto empresarial. Y ahora él preside una asociación que se llama Mexicanos Primero, que están haciendo estudios desde hace varios años sobre la educación y que dos de sus grandes logros, el primero es la producción de la película de Panzazo que patrocinaron a Carlos Loret de Mola, y la segunda gran incursión que han hecho es precisamente estos estudios estadísticos mediante encuestas y seguimiento del presupuesto educativo para llegar al punto de influir en el pensamiento del presidente Peña Nieto y lograr la reforma educativa a partir de la evaluación de los maestros. Ellos siguen considerando que el gran problema de la calidad de la educación no es ni la falta de infraestructura, ni la falta de contenidos, ni los planes y programas, ni los perfiles que queremos lograr en la educación, sino que el gran problema para ellos son los maestros. Fíjese que hoy en la mañana yo leía en un periódico justamente, y de la zona indígena, un incidente de una maestra, no sé si usted se enteró, de una maestra que castiga a sus alumnos al estilo de hace 50 años, que es sosteniendo ladrillos en las manos, pegándoles, en fin, pero castigos verdaderamente obsoletos, bruscos, fatales, como para crear más que el conocimiento, el odio hacia ellos mismos. Y qué tremendo que en esta época, a pesar de que se está constantemente juzgando al maestro, todavía hayan algunos que de esa forma estén conduciéndose. Sí, hay algunos maestros que todavía piensan que la letra con sangre entra. Sí, es una vieja teoría que se... Sí, yo recuerdo que cuando estudié primaria, pues el maestro era muy rígido con nosotros, ¿no? Muy, muy rígido. Estábamos en una escuela particular, que inclusive en algunas ocasiones se llegó a quitar el cinturón y a pegarnos con el cinturón. Claro. ¿No? Así es. Decía, y cuidado, ibas a tu casa y allá te quejabas porque llevabas otra. Llevabas doble, ¿no? Sí. Pero también los papás. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabían que el maestro era un verdadero maestro, claro, y que castigaba cuando realmente necesitaba castigar, ¿verdad? Pero, bueno, eso le estoy hablando hace 50 años. Las cosas deben de haber 38 cambiado. años más. 38 años más. ¿No? Pero o también, 40 años, pero no sé. ¿cómo iban los papás? Te entregaban, le decían al maestro,
a ver, fulanito, porque regularmente el padre de familia en aquella época tenía cierto acercamiento con los profesores. Así es. Y le decía, profesor Armandito, aquí le dejo a mi hijo Jorgito, y como si fuera su hijo. Ajá. Y ya con eso quedaba ya relevado de cualquier responsabilidad del maestro, en el sentido de que si tenía que corregir, lo hiciera. Pero ahora tú le llamas la atención a un muchacho y va corriendo a derechos humanos y al rato te están corriendo. Claro, en la zona urbana, en la zona rural, para que llegue la noticia, pues tarda un poco. No, pues yo les diría de hace 60 años, de un maestro que tenía la fama de muy buena puntería, porque tomaba el pizarrón y el borrador, le daba, el borrador del pizarrón, tomaba el borrador del pizarrón, imagínate, el borrador del pizarrón, y atinaba con el niño que estuviera hasta atrás sin estar poniendo atención. No, sí, eran otras épocas, ¿no? Pero definitivamente, no digo el nombre que porque la familia yo recuerdo que a mis maestros, ¿verdad? Esos maestros que nos educaron, la verdad, nos educaron a su manera, pero nos educaron, ¿no? Las cosas sí definitivamente han cambiado. Los maestros ya no son los maestros de antes, ¿verdad? Ahora los maestros son los que salen a las calles a gritar, a pintarrajear paredes, ¿verdad? A insultar a las autoridades y a dejar abandonadas las aulas y a los niños, ¿verdad? Ese tipo de maestros, gracias a Dios, no los tuvimos nosotros, ¿verdad? Y nos enseñaron a ser responsables como ellos eran responsables. Eran otras épocas, ¿no? Era otra normalidad. Ahora la normalidad es muy laxa, muy light, muy irresponsable. Sí, y se comparte con falta de afecto y se comparte la irresponsabilidad. Los padres ya ni siquiera educan, ahora educa es la televisión la que educa. Si tienen suerte la abuelita, si tienen suerte una muchacha inteligente que les ayude en la casa, pero regularmente se lo entregan a la televisión. Entonces, cuando van a la escuela, pues el rendimiento, la atención es diferente. El profesor ya no está dedicado a su trabajo no con el apostolado, sino con la responsabilidad de ser el docente, ¿no? Uno reconocía a sus profesores, quería ser como ellos. Por ejemplo, a mí todavía me tocó, doña Gloria, a usted seguramente le tocó más, pero a nosotros, bueno, a mí me tocó en la preparatoria tener maestros como el profesor Andrés Fábregas, que uno quería ser como él, ¿no? Uno quería parecerse, por lo menos un mínimo, a sus expresiones, a su conocimiento. Y así, pues me tocó un conocido suyo, fue mi maestro de introducción al estudio del derecho, el licenciado Federico Falconi Alegría, ¿no? Sí, él fue mi maestro de introducción al estudio del derecho, y uno quería ser como él. Escuchar a Armando Duvalier como maestro de literatura y hablar con aquella pasión del Padre Piedra, que era uno de los grandes descubrimientos de Coita, ¿no? Digo, quería uno parecerse de alguna manera con aquellos maestros. Nos vamos a una primera pausa, si quieren, por favor. Usted escucha Chiapas a diario.